Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Hola nuevamente. Han llegado a la causa correcta. Yo soy Ángela Piedad y estoy encantada de encontrarnos en este espacio. En este capítulo queremos recordar y reconocer a un médico muy especial, quien a todas luces fue un médico profundamente humano, y no en la literatura, el teatro, el cine o la ópera, sino en nuestro mundo y en pleno siglo XX. El próximo 30 de agosto se habrán cumplido 10 años de la muerte de Oliver Sacks, a quien nunca terminaremos de añorar. Oliver Sacks es un reconocido neurólogo, escritor y divulgador de la ciencia. Dedicó toda su vida a la práctica de la clínica y la enseñanza universitaria. Al mismo tiempo, escribió muchísimos libros con las historias de sus pacientes. El corpus de su obra suma alrededor de 20 libros. Entre ellos podemos destacar Despertares, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Alucinaciones, Un antropólogo en Marte, Con una sola pierna, Viaje al país de los sordos, Los ojos de la mente, Diario de Oaxaca, El río de la conciencia, Musicofilia, Gratitudes, entre otros. Algunos de estos libros tuvieron un éxito inusitado, no solo entre la comunidad científica, sino en muchos ámbitos. Por ejemplo, sus libros Despertares, A primera vista y Un antropólogo en Marte fueron adaptados al cine y merecieron nominaciones al premio Oscar. Despertares cimbró tantas conciencias que también fue llevada al teatro y tuvo una adaptación operística. Al mismo tiempo, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero fue objeto de una pieza teatral y una ópera de cámara. Hasta hoy, sus libros han sido traducidos a más de 25 idiomas diferentes. Incluso, él mismo cobró una celebridad bien merecida por su trabajo y su carisma. De modo que en 2019 se estrenó el documental Oliver Sacks, His Own Life, basado en su biografía. Y su voz forma parte de la Symphony of Science de John Boswell, estrenada en 2010. Y ahora estarán pensando, ¿qué tiene que ver todo esto con causa? Pues todo. Porque cabe preguntarse, ¿por qué sus libros tuvieron semejante acogida? ¿Por qué sus historias fueron llevadas al cine y al teatro? ¿Acaso no eran los mismos casos que otras historias clínicas de tantos otros neurólogos o psiquiatras o cardiólogos? ¿No eran los mismos síndromes, las mismas alteraciones? Sí y no. La diferencia es que Sacks no contaba solo historias clínicas, contaba historias de personas, historias de seres humanos. No eran pacientes, eran vidas humanas. En sus relatos, sin excepción, nos topamos en cada momento con términos como lo escuchaba, lo observé, intenté interpretar, traté de imaginarlo, fui a verlo a su casa, acudí a la residencia de ancianos, me preguntó y entonces yo le pregunté a él. Locuciones como estas son indudablemente el método que Causa sintetiza y enarbola como código humano. En primera instancia, Oliver Sacks se preocupa de saber quiénes son sus pacientes. En cada caso, desde el principio nos hace saber su ocupación, sus pasiones y preocupaciones, sintetizando en unas páginas lo que se adivina como horas y horas de escucha atenta y empática, concentrado siempre en sus virtudes. Sus palabras recurrentes de inicio siempre son algo como encantador, brillante, talentoso, vigoroso, simpático. Para muestra, baste con citar textualmente un fragmento del prólogo de su libro Musicofilia de 2007.
Existe en la actualidad un corpus de investigaciones enorme y que crece rápidamente acerca de la estructura nerviosa de la percepción y la imaginería musical y los trastornos complejos y a menudo extravagantes a los que son propensos. Estos descubrimientos de la neurociencia son inmensamente estimulantes, pero existe siempre el peligro de que el simple arte de la observación se pierda, de que la descripción clínica se vuelva superficial y se haga caso omiso de la riqueza del contexto humano. Es evidente que ambos enfoques son necesarios y hay que combinar la observación y la descripción a la antigua usanza, con lo último en tecnología. Y en este libro he intentado incorporar los dos elementos, pero por encima de todo, he pretendido escuchar a mis pacientes y sujetos, imaginar y comprender sus experiencias. Estas forman el núcleo de este libro. Aquí resuenan también las palabras constantes del Dr. Ruelas en su larga travesía llevando el estandarte de la atención humana. Es innegable que Oliver Sacks es un caso ejemplar para Causa. En Causa, coincidimos plenamente con la posición claramente humana de Oliver Sacks. A continuación, lo escucharemos, con su propia voz, narrar una de sus experiencias. Sacks nos dirá cómo, cuando era estudiante de medicina 50 años atrás, uno de sus profesores le dijo: «Sacks, tenemos un paciente que está delirante. Ve a ver el delirio del cuarto 6». No me dijo nada acerca del ser humano que tenía el delirio, y esta es la forma en la que los doctores hablan: el apéndice en el cuarto 8. Resultó ser un encantador sembrador de plantas de té en el lejano oriente, y escuché su delirio por horas. Y surgieron sus viajes, sus amores, sus ambiciones, sus pasiones, y me percataba de toda su vida en ese delirio. Empecé a escucharlo y me hizo sentir intensamente que no se trataba de un delirio, sino de un ser humano particular que estaba delirante. Los seres humanos, nos dirá Sacks, han sido siempre centrales para mí. No son una migraña o un Parkinson. Tienes que saber qué ha sido la vida de esta persona. Y por eso el elemento humano debe ser una parte central de la medicina. Y así fue, pero en algún punto, con la medicina masiva, se perdió. When I was a medical student 50 years ago, one of my professors once said to me, he said, "Sacks, we've had a patient in who's delirious." He says, "Go see the delirium in room 6. He didn't tell me anything about the human being who was delirious. It was the delirium in room 6. This is partly how doctors speak, or they say or the appendix in room 8. And it was this turned out to be a very intelligent and delightful old tea planter who had spent much of his time in the Far East, and in his delirium, I listened to him for hours in his delirium. And basically, an entire life, the events of a life, his journeys, his loves, his passions, his ambitions, everything was somehow mixed up in his delirium. And I realized that in a way he was presenting an entire life in these sort of strange, confused, incoherent terms. And I started to listen. And after a while, I started to join in and make some comments. It was actually almost like someone being privy to a dream. But this made me feel very strongly that this wasn't just a delirium, this was a particular human being who was delirious. Ahora, después de escuchar a Sacks, yo tendría que decir que no podríamos estar más de acuerdo con él. Por otra parte, habría que decir que la serie de sus libros tan prolija nos revela también su propia autobiografía, pues nos da cuenta del ejercicio comprometido, sensible y altruista de su profesión.
El universo de sus relatos es enorme, ya triste, ya esperanzador. En muchas de estas historias, él mismo es objeto de análisis y confesiones. Entre ellos, Musicofilia tiene un lugar especial, donde nos revela muchas de sus preocupaciones y pasiones. La más constante y la que permeó toda su vida es el amor por la música. En este libro manifiesta, por ejemplo, su gran afición a la música de Brahms, su goce al tocar las mazurcas de Chopin al piano, y evoca especialmente el capricho sobre la partida de un queridísimo hermano, de Bach, por lo que hemos acompañado su voz y todo este podcast con fragmentos de esta pieza. Para alguien que, como él, dedicó su vida a ayudar a los demás, y que cuando con humildad aceptaba que no podía curar a alguien, le recetaba música. En sus propias palabras, una vida de música. Estamos convencidos, pues, de que no hay mejor homenaje para él que la música de Bach, y esta pieza, cuyo título no podría ser más propicio. Aunque sin duda, a 10 años de su partida, su legado permanece y nos inspira. Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.